Con este ejercicio vamos a explicar la resta de polinomios. Recordemos que en toda resta el primer término de la resta se llama el minuendo, o sea que en este caso este polinomio es el polinomio minuendo y el segundo término se llama el sustraendo. En este caso este segundo polinomio es el sustraendo de esta resta. Para realizar la resta entre dos polinomios aplicamos el mismo procedimiento que aplicábamos en la suma, con la única diferencia de que los términos del polinomio sustraendo, es decir, del segundo polinomio de la operación, se les debe cambiar el signo. Entonces vamos a iniciar identificando los términos semejantes entre los dos polinomios. Empezamos entonces con el primer término del primer polinomio, que es x a la 2. Vamos al segundo polinomio y buscamos un término que sea semejante a él. Acá lo encontramos al inicio, nos damos cuenta que 5x a la 2 es semejante a él, ya que tienen la misma letra afectada por el mismo exponente, x a la 2, x a la 2. Continuamos revisando y el segundo término de este polinomio, que es menos 2x, tiene un término semejante en este polinomio llamado el sustraendo. El término semejante a él es este, que es menos 4x. De la misma manera, verificamos este término, que es menos 6x a la 3, y buscamos un término que sea semejante a él en este polinomio. Nos damos cuenta que en el polinomio sustraendo, en este segundo polinomio, no hay ningún término que tenga x elevado a la 3, por lo tanto este término es un término que no tiene semejante en el segundo polinomio. Y finalmente revisamos el último término del polinomio minuendo, que es este término menos 2, y buscamos uno semejante a él en el polinomio sustraendo. Acá al final lo encontramos, más 3. Son términos numéricos los dos, no tienen letra, por eso esos dos términos son semejantes entre sí. El paso siguiente es agrupar los términos semejantes de ambos polinomios, los del polinomio minuendo con los del polinomio sustraendo. Entonces vamos a iniciar. Los del polinomio minuendo los vamos a escribir sin cambiarle su signo, es decir, los vamos a copiar tal como aparecen acá. Empezamos con x a la 2, es positivo, más x a la 2, entonces lo escribimos tal como está ahí. Y lo voy a reunir con su término semejante que está en el segundo polinomio, que es más 5x a la 2. Pero recuerden que para restar polinomios hay que cambiarle el signo a los términos del sustraendo. Entonces este más 5x a la 2 quedará convertido acá en menos 5x a la 2, porque es una resta. Señalemos entonces ese con azul, que es el grupo de los términos semejantes que tienen la letra en común x a la 2. Continuamos con el grupo rojo, menos 2x. No le cambio el signo a este término porque pertenece al minuendo. Recuerden que los del minuendo conservan su signo tal como están ahí, menos 2x. Y lo voy a reunir con su término semejante que está en el sustraendo, que es menos 4x. Pero debo cambiarle el signo porque ya saben que esa es la regla para poder restar polinomios. Se le debe cambiar el signo a todos los términos del sustraendo. En este caso, menos 4x queda convertido acá en más 4x. Lo señalamos entonces con rojo, que es el color que habíamos escogido ahora para distinguir ese grupo de términos semejantes. Continuamos entonces con menos 6x a la 3. Dijimos que este término no tiene semejante en el otro polinomio, entonces lo escribimos tal como está ahí, queda solito. Y se le coloca el mismo signo porque pertenece al minuendo. Recuerden que a los del minuendo no se les cambia el signo. Y por último, vamos a reunir los del grupo verde, menos 2, y su término semejante en el sustraendo es más 3. Recuerde que hay que cambiarle el signo a los términos del sustraendo. Entonces ese más 3 queda como menos 3. Lo señalamos con verde, que es el color que habíamos distinguido, que habíamos utilizado para distinguir ese grupo de términos numéricos que no tenían letra. El paso siguiente es el mismo paso que aplicábamos en la suma, realizar las reducciones de los grupos de términos semejantes que quedaron acá. Inicio entonces con el azul. Aparece x a la 2, acá adelante hay un 1 invisible. Recuerden que si un término no tiene coeficiente numérico en la parte de adelante es porque su coeficiente numérico es un 1 invisible. Entonces, 1 invisible positivo
y este es menos 5. Si los términos tienen diferentes signos, restamos. Entonces a 5 le resto 1, me queda 4 y se coloca la misma letra, x a la 2. Pero el signo de este término da negativo porque gana el término de mayor valor absoluto. El mayor valor absoluto acá es menos 5, es decir, ganan los negativos que tenían mayor valor absoluto, menos 5 más 1. 5 menos 1 da 4 y le coloco el signo que tenía, el de mayor valor absoluto. Continuamos entonces con los rojos. Este es menos 2 y este es más 4. Nuevamente, los signos son diferentes. Entonces, ¿qué operación hacemos? Restamos a 4. Le quito 2, me da 2. Y ganan en este caso los positivos que eran mayoría. Entonces me queda más 2x. Sigue el término que no tiene semejante, entonces ese no se resta ni se suma con nadie porque es un término que estaba solitario allí porque en el sustraendo no habían términos semejantes a él, entonces simplemente lo que hacemos es escribirlo. Y por último hacemos la reducción de los términos semejantes del grupo verde, que eran los términos numéricos que no tenían letras. Como son de igual signo, entonces aquí no restamos sino que sumamos porque tienen igual signo los dos términos. Entonces 2 más 3 da 5. Como son negativos los dos, entonces colocamos su mismo signo, menos 5. Este polinomio que acabamos de obtener acá, menos 4x a la 2 más 2x menos 6x a la 3 menos 5, es el resultado de la resta entre este primer polinomio, que era el minuendo de la resta, y este segundo polinomio, que era el sustraendo de la resta.